su mirada sobre el estado de excepción. Tengo dos compañías distintas y la verdad es BTR y Entel y la verdad es que me dan ganas de militarizarla. Oye, el tema es el siguiente. En Chile, el que militarizó el conflicto en el sur fue, de acuerdo con los correos electrónicos que se le incautaron a Raúl Reyes, también llamado el ministro de Relaciones Exteriores de la FARC, el Partido Comunista, que mandó a sus militantes a entrenarse con un grupo narcoterrorista. Con eso empezó, entre otras cosas, la dinámica de violencia. Y eso no es ninguna novedad. Pueden ver la entrevista al fiscal Ljubetic, que fue el que llevó esta causa. Esta causa no se continuó porque la Corte Suprema, entre otras cosas, probablemente teniéndole miedo al Partido Comunista, no continuó con el tema diciendo que las pruebas no habían sido conseguidas de manera legítima. Pero eso no obsta a que esa información sea de público conocimiento y todos ustedes pueden leer esos correos electrónicos en la página de la Radio Bio Bio, donde todavía están arriba. Ese es el primer punto. Los que empezaron a militarizar esto fueron entonces los señores de la izquierda radical que crearon en el sur un problema étnico donde no lo había. ¿Por qué no nos olvidemos de una cosa? Chile es 95% mestizo. En Chile es muy difícil encontrar a alguien que no tenga un ascendiente europeo e indígena. Y aquí se ha estado tratando de crear una división racial por razones políticas. Otro punto respecto de las armas. Ninguna de las armas largas que hemos visto en manos de la CAM o de otras organizaciones subversivas en el sur pertenece a las Fuerzas Armadas y de Orden. Todas esas armas pueden ser trasladadas de vuelta a la importación de carne salvaje. Y ahí el Partido Comunista nos puede decir por qué le anda pasando las armas a esa gente. Entonces, ¿quién está militarizando el sur? ¿Quién ha militarizado el conflicto? Y otro punto, no son casos aislados, porque tenemos de 10 a 15 atentados diarios. Tenemos decenas de personas muertas, cientos de personas heridas, decenas de personas muertas. Tenemos incluso un torturado y violado. Entonces, no se hagan los puchos con este cuento. Este tema aquí es mucho más serio de lo que uno puede llegar a creer y tiene respaldo parlamentario. Sí, el narcoterrorismo tiene un respaldo parlamentario, lo tiene en el Congreso, de la mano del Partido Comunista. Johannes, me quiero quedar con usted porque llegó una pregunta para usted justamente muy breve, porque obviamente desde este tema podemos hablar toda la noche, pero quizás 2, 3 ideas muy cortitas para ponerle fin al conflicto de la Araucanía. Insisto, 2 o 3 ideas muy breves. Fuese tan fácil. De Marcelo llegó esta consulta para usted. Por favor. ¿Cuál sería? ¿Cómo acabar con el conflicto de la Araucanía? Por eso le decía 2 o 3 ideas muy breves, porque con esto podemos hablar horas. Sí, podemos hablar ahora. Bueno, muy breve, por favor. Tú tienes un conflicto que efectivamente existe. El Estado de Chile abusó en muchas ocasiones de lo que eran títulos de merced entregados a comunidades indígenas. Es decir, se entregaron más de una vez títulos sobre las mismas tierras. Y eso tiene que ser regularizado. Ese es un punto. El segundo punto es que hay que perseguir las estructuras logísticas y las estructuras militares que se han establecido en la Araucanía, y hay que desactivarlas. Es decir, hay que imponer de nuevo el imperio de la ley, el imperio de la república en todo el territorio nacional. Y el tercer punto es que tenemos que denunciar los intentos de crear en Chile una sociedad dividida en razas y etnias, entregando derechos políticos y derechos especiales en razón del nacimiento en un grupo étnico determinado. Porque eso lo que va a hacer generar aún más odio y más tensión. Y una cosa está clara, la independencia o la plurinacionalidad no va a funcionar en un país donde, por ejemplo, en la 9ª región tenemos 300.000 personas que se consideran a sí mismos exclusivamente mapuche, pero hay más de 1.200.000 personas que se consideran chilenos. Perfecto. Muchísimas gracias, Johannes. Voy con las manos levantadas. Emilia y Jorge en ese orden. Emilia, por favor. Sí, yo quiero decir, y esto es, ojo, un rol que debería tener el moderador. Hay algo que acaba de señalar Johannes que es falso. Este no es un conflicto inventado. Ojo con nuestra historia, esto es un conflicto. El conflicto con las comunidades mapuches, con los pueblos indígenas, viene desde la colonia, luego los españoles reconocen la independencia y autonomía del pueblo mapuche, luego viene la mal llamada pacificación de la Araucanía, que fue un genocidio por parte del Estado de Chile contra las comunidades mapuches. Luego, si queremos mirar la historia más reciente, montajes como la Operación Huracán, comprobado por inteligencia de Carabineros que es un montaje. Entonces, ojo,
No mintamos, este no es un problema que vamos a desarmar solamente con un poquito de inteligencia, unos pacos. Este es un problema profundo y es un problema social. Las armas no resuelven los problemas sociales. Esa es la Bueno, posición díselo a Lacan. Dile a Lacan que no se solucionan los problemas sociales. Johannes, vamos en orden. Vamos en orden, Emilia. Bájale, Johannes. Primero, Johannes, te llamo a dejar la vehemencia con la que estás debatiendo, ese cigarro muy acelerado, y que revises que se te cae el internet, porque me imagino que es por todos los bots que tienes difundiendo las fake news que igualmente difunde tu candidato presidencial, sí, José Antonio Kast. Seguro, y además sería bueno, disculpa, sería bueno que también cuando hablaras de tu patriotismo, me dijeras qué opinas de los Panama Papers, donde tu candidato presidencial se llevaba su dinero a Panamá para evitar pagar impuestos en este país, para que se disculpa, en nuestro país hacia las necesidades sociales. Disculpa, Emilia, una consulta. Los interpelados van a tener... Johannes, ¿su dinero? Johannes, los interpelados van a tener opciones y la libertad bueno, el de su familia, no sé, pero vamos a ir con orden. Emilia, los interpelados van a tener opción de responder. Vamos a ir con el orden, eso sí, Jorge. Ya. Sí, muchas gracias. Mira, la verdad es que la pregunta que nosotros tenemos que hacernos es ¿cuál es el objetivo? ¿Sí? ¿Cuál es nuestro objetivo? El objetivo es disminuir o acabar con la violencia en una parte del territorio nacional que es muy importante. ¿Sí? Por lo tanto, tenemos que preguntarnos cómo van a reaccionar estos narcotraficantes si nosotros actuamos con violencia. Nosotros ya hemos visto de lo que son capaces los narcoterroristas que están en el sur. Por lo tanto, lo que debemos hacer es aplicar esta medida de excepción, de emergencia, para poder tratar de restablecer de alguna forma el Estado de Derecho en el sur, pero debemos pensar en el mediano largo plazo, porque si nosotros vamos con violencia, lo que vamos a recibir es más violencia de vuelta, y eso no resuelve los problemas. Está la guerra contra las drogas, 50 años, $1 trillón, y no dio buenos resultados. Sin embargo, si nosotros empujamos la despenalización, que es una medida liberal, libertaria, donde las personas pueden decidir libremente y que las organizaciones de la sociedad civil, ya fundaciones especialmente, yo invito, digamos, a todos los libertarios que nos están viendo, promuevan el deporte, promuevan la educación y promuevan de que efectivamente las drogas hacen daño, ¿sí? Reducen la capacidad cognitiva, reducen la capacidad psicomotora. Entonces, nosotros tenemos que apuntar a ese tema. ¿Cómo nosotros resolvemos y reducimos el problema de la violencia? ¿Sí? Y lo que dice Emilia es cierto, sí es verdad. Aquí hubo una violación sistemática a los derechos de los pueblos originarios, pero eso pasó hace hace bastante tiempo, ¿sí? Yo creo que tenemos que mirar hacia el futuro y tenemos que dejar de lado la política identitaria. La minoría más importante es la del individuo. Por eso es que Muchísimas gracias, Jorge. Este problema hace mucho tiempo con el liberalismo. Muchísimas gracias, Jorge. Johannes, que había sido interpelado, tiene su opción de responder. En primer lugar, es fácil decir que alguien miente. Sí, es fácil decir que alguien miente y tirar cuentos chinos. ¿Quieres ver qué es lo que es un genocidio? Pregúntale a los uruguayos dónde quedaron. No te estás quejando de que te había interrumpido. Johannes y Emilia. Bueno, en primer lugar, si quieres ver lo que es un genocidio, pregúntale a los uruguayos, pregúntale a los argentinos, cómo se ve un genocidio. En Chile, sí, seguro, porque sí, ese tema lo podemos tocar después, sí que. Pero un genocidio significa la destrucción voluntaria de un grupo humano, ¿ok? Eso lo vimos en la Unión Soviética, lo vimos en China, lo vemos con los tibetanos, lo hemos visto en muchas partes, y lo hemos visto de la mano de grupos totalitarios, que muchas veces son identitarios por lo demás. Ahora, en Chile se produjo la pacificación de la Araucanía, entre otras cosas, porque, bueno, no se olviden de un punto. Para la guerra de la independencia, aquellas fuerzas realistas que conservaban capacidad de combate se refugiaban en la 8ª a la 9ª región, bajo la protección de los loncos muchas veces. Entonces, aquí hay una dinámica que es mucho más amplia, y no puedes hablar de genocidio, cuando no existe la voluntad expresa y articulada de destruir a un pueblo. No es el caso en Chile. En Chile se ha producido una mezcla entre los españoles, los criollos, los indígenas. Muchísimas gracias, Johannes. Que lo encuentras en todas las clases sociales. Muchísimas gracias, Alejandra. A todos ustedes que han venido, todos ustedes abandonaron su zona de confort.
Muchas gracias por eso. Este es el inicio, no el final de un movimiento que nos va a llevar a recuperar cuadra por cuadra nuestro país para la ley, para el imperio de la ley y la libertad. Queremos un país donde no sean los honestos los que tengan que vivir tras la reja. Queremos un país donde no sea el político el que tenga el derecho a decirle a usted cómo educar a su hijo. Ahora, una promesa, una sola. Nosotros, damas y caballeros, vamos a trabajar por ustedes hasta caer exhaustos. Vamos a terminar el toque de queda impuesto por los narcotraficantes en las poblaciones. Les vamos a quitar los recursos públicos a las organizaciones que defienden a delincuentes. Vamos a cerrar la frontera de este país a todo aquel que no sea verdaderamente un perseguido político, porque seguiremos siendo asilo contra la opresión. Pero no vamos a ser asilo de delincuentes, no vamos a ser asilo de narcotraficantes, no vamos a ser asilo de terroristas y tampoco de mendigos. El que no aporta se deporta, damas y caballeros.